El día de hoy, chamacos, vamos a ver enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Cuando yo estudiaba, cuando tenía su edad, era manejado como enfermedades de transmisión sexual. Pero no sé cuál haya sido la legislación o por qué se haya cambiado la manera de llamarlo y ahora se llama infección de transmisión sexual, que inclusive es más correcto. Estas son las clásicas o son las clásicas llamadas enfermedades venéreas. Es un conjunto de estados infectocontagiosos agrupados por tener en común la misma vía de transmisión de persona a persona por medio de contacto íntimo de relaciones sexuales. A veces no es necesario este contacto íntimo, dependiendo de qué. Por ejemplo, si te da un herpes labial, no necesariamente tienes que tener un contacto íntimo. Puedes darle un beso, puedes tener contacto con otra persona que haya tenido herpes labial, bueno, un simple beso, y pues bueno, eso va a crear un contagio. Hablando de herpes tipo 1, ¿va? De ahí en fuera, prácticamente o casi todos van a ser pues pasados o contagiados por una manera sexual o íntima. Las vías de transmisión es una perinatal, la sexual o transmisión sanguínea. En el asunto perinatal significa todo lo que es por lo que conlleva el embarazo, es decir, la mujer puede contagiar a su bebé determinada infección de transmisión sexual, como es muy común como el VIH o inclusive el VPH. Um, entonces, a eso se refiere con lo que es la situación perinatal. La transmisión sexual o coital, anal o oral, pues bueno, eso ya es el contacto íntimo, como se le llama. Y la transmisión sanguínea, hay veces que cuando se hace una transfusión sanguínea, casi, bueno, es muy raro que se llegue a hacer esto, pero hay algunos casos en los que el paciente requiere de manera inmediata una transfusión sanguínea, por ejemplo, alguna hemorragia, pues prácticamente es en eso, una hemorragia, que se tiene que hacer la transfusión sanguínea inmediata, es decir, te sacan la sangre y llena la bolsa e inmediatamente se conecta a otra persona sin hacer algún estudio previo de química sanguínea, biometría hemática y demás para ver si la sangre tiene alguna contaminación. Entonces, en estos casos, pues bueno, lo que se hace es pues se hace la transfusión inmediata y de esa manera es como se puede hacer algún tipo de contagio, se puede hacer la contaminación por una transfusión sanguínea directa. A los agentes productores de las infecciones, bacterias, virus, hongos y protozoarios, como todas las enfermedades de nuestro cuerpo. Si no hay alguno de estos cuatro agentes, pues no es una enfermedad. Lo que estaría pasando entonces es que hay un proceso de autoinmunización o hay un síndrome de autoinmunización en el cuerpo si no hay alguno de estos cuatro agentes. Como por ejemplo, hay enfermedades como lo que es el lupus eritematoso o el SIDA. Ojo aquí, recuerden que el SIDA se da por el VIH, pero el SIDA ya es el desarrollo de la enfermedad. Aquí no interfiere tanto el virus ya interfirió en un proceso anterior, ya después se empieza a convertir en un síndrome, el cual no interfiere tanto el virus, sino que tu cuerpo humano empieza a tener una inmunización muy precaria, muy pobre, y cualquier enfermedad pues te puede llegar a matar. Pero bueno, vamos a ver entonces estos cuatro puntos. Clasificación de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual son virales, bacterianas y parasitarias. Vamos con las virales, que es el condiloma, la hepatitis C, el herpes, el molusco contagioso, el VIH o SIDA. Las bacterianas, que es la gonorrea, sífilis, clamidia. Y las parasitarias, que es la tricomona, las ladillas y la sarna. Infecciones virales. Estas, señores, son las que no se quitan. Nunca se van a quitar. ¿Por qué? Aún no hay medicamentos que puedan retirar un virus de tu cuerpo. El virus, recuerden que tienes una bacteria, el virus es mucho más pequeño. El virus lo que hace es establecerse dentro de tu cuerpo humano, en el código genético que se encuentra en el núcleo de tus células. Ahí se va a encontrar el virus. Entonces, fácilmente se va a estar replicando y es muy difícil encontrar un medicamento el cual haga que el medicamento se retire de tu cuerpo. Paréntesis. En el caso del COVID,
Es un virus, sí, el cual se va a unir a las cadenas de ARN, no de ADN. Si se adhiría a las cadenas de ADN, el virus nunca te lo podrías quitar. Como se adhiere a las cadenas de ARN mensajero, ribosoma y de transferencia, cada que el núcleo celular desprende pues una cadena de ARN, en ese momento ya se pierde el COVID, ya no hay COVID. Por eso que tu proceso de contagio es de 15 días, ¿va? De evolución, contagio y demás son 15 días. Entonces, ¿por qué entonces si hay una vacuna contra el COVID, pese a que es un virus? Bueno, porque tu mismo cuerpo puede deshacerse del COVID, vas a estar sano nuevamente. ¿Y de aquí qué va a pasar? Pues bueno, te coloca la vacuna, esta vacuna no te están metiendo el COVID como tal. Lo que están haciendo es meter los marcadores necesarios para que la célula no agarre este COVID. Es decir, si el COVID entra en tu cuerpo, no se puede adherir a ninguna célula en tu cuerpo y simplemente se desecha de manera natural. Eso es lo que hace la vacuna de COVID. Va, volvemos al tema. El VPH o virus de papiloma humana se desarrolla en los genitales de 1 a 3 meses después del contagio. En las mujeres puede causarse cáncer cervical. Tipos va a ser los condilomas acuminados o expresiones de color piel con una superficie semejante a una coliflor y verrugas planas que varían del tamaño. Ojo aquí, las expresiones casi siempre es muy raro que se den en hombres. Casi siempre se van a dar en mujeres. El VPH, el hombre es portador y en la mujer es donde se va a desarrollar el problema. ¿Cuál va a ser el problema aquí? La mujer puede llegar a desarrollar inclusive cáncer cérvico-uterino por este problema. En la fase de formación, que va a haber picores y escozor que puedan producir pequeñas hemorragias, irritación de los labios vaginales y la piel de la zona va a estar infectada. ¿Cómo se va a expresar? Pues bueno, los hombres, el cuerpo del pene meatopeneano y las regiones perineales, es decir, el perineo. Las mujeres, cervix, introito. El introito es toda esta situación, ¿va? Los labios, la vagina y la región perineal. En el introito es lo que es la cavidad vaginal, ¿va? Y se ve de esta manera. En el pene se puede observar de esta manera. Ojo aquí, para que en un hombre se desarrolle tanto un BPH, necesita tener, obviamente, el sistema inmunológico muy atenuado. Si tiene que tener algún otro tipo de enfermedad o simplemente algún tipo de condición en el cual haga que se pueda llegar a expresar el BPH. Repito, no es tan común que en el hombre se llegue a observar el virus del papiloma humano, pero pues, así que no es imposible tampoco. En la cavidad anal se ve de esta manera, en la porción vaginal se ve de esta manera. En la boca, nosotros dentistas, claro que podemos saber si una persona puede tener BPH. Ojo aquí, nosotros como dentistas vamos a observar alguna característica, es decir, algo que está diferente. Sin embargo, tú no puedes hacer, o bueno, yo como dentista, no puedo así aseverar o decir, ¿sabes qué? Tienes esto. No. ¿Sabes qué, señor? Mira, tienes una lesión de este tipo que coincide con este diagnóstico. Te recomiendo que te hagas un estudio para ver si lo tienes. Asegurar enfermedades y también decir, no, pues no me hago responsable, es lo peor que puedes hacer como médico. Simple y sencillamente, ¿sabes qué? Yo encuentro esto, pienso que probablemente mi diagnóstico de presunción es esto, sin embargo, necesitamos los estudios complementarios para poder decir, ¿es esto o es esta otra cosa? En la boca, ¿qué se va a ver? Va a haber algunas verrugas o inclusive manchas en la porción palatina, en el paladar blando, en la porción, así que de la mitad del paladar para atrás, ahí se puede llegar a ver algunas manchas, ¿va? Herpes simple tipo 2. Recuerden que estaba hablando hace rato de lo que era el herpes tipo 1. Hay tipo 1 y tipo 2. ¿Cómo se van a denominar tipo 1 y tipo 2? De la cintura hacia arriba es tipo 1, de la cintura hacia abajo es herpes tipo 2. Los fuegos labiales son un herpes tipo 1. Repito, si tú tienes un fuego labial y está activado y le das un beso a una persona y se contagia, ahí no estás teniendo contacto íntimo, simplemente es un contacto normal, por un roce. ¿Puedes contagiarte? Claro. ¿Qué tipo de herpes va a ser? Tipo 1.
Ya que si, por ejemplo, esta persona tiene un herpes bucal y tiene sexo oral o te practica sexo oral, ya se convierte en un herpes tipo 2 por la situación y la posición en la que está. ¿Cómo se va a representar? Bueno, son ampollas y granos dolorosos en la piel y membranas genitales. Los síntomas inicialmente es una sensación de calor, picor y aparición del color rosado. Pequeñas ampollas que se unen para formar una ampolla larga, ampollas y granos dolorosos llenos de fluido, costras amarillas, principio de la fase de curación, bla, bla, bla. Si se dan cuenta, aquí tenemos una gráfica de pastel. En donde inicia, vamos a tener la sensación de calor, picor, aparición de color rosado. Ese punto es un punto de contagio, es un alto punto de contagio. En el siguiente punto, en la porción moradita, dice pequeñas ampollas que se unen para formar una larga ampolla. Aquí la sensación de picor empieza a ceder un poco, pero ya vas a tener las ampollas. Entonces empieza una etapa de mácula. Posteriormente, las ampollas se empiezan a llenar de fluidos. Es una etapa de pápula. Las costras amarillas al principio de la fase de curación ya es una etapa de costra, posteriormente una fiebre suave y bueno, se pueden presentar como bultos en la ingle. El herpes sí es un virus. ¿Se puede quitar del cuerpo? No, es imposible, ya expliqué por qué. Sin embargo, sí se puede controlar esta sintomatología con pomadas de aciclovir. El herpes te va a brotar o va a salir nuevamente cuando haya algún tipo de pues tu sistema inmunológico baje un poco. En ese momento se va a aparecer nuevamente lo que es el herpes y puedes llegar a tener algún problema, pero no se quita. ¿Es contagioso? Sí. ¿Es mortal? No. ¿Es incómodo? Considero que sí. No tengo ni siquiera herpes bucal, nunca he tenido un herpes bucal, pero pues tiene fases de contagio. Las fases más que contagian más es cuando está en mácula y pápula, es decir, cuando tiene ya la vesícula se puede llegar a reventar y al momento que se empieza a secar esa mácula o esa ampolla, ya no es contagioso, ya el nivel de contagio pasa a ser cero y aunque llegues a tener algún contacto con la persona, no pasa absolutamente nada. Este es el herpes tipo 2, obviamente en el pene. Este es tipo 2 igual, tipo 2 y este es tipo 1. Este herpes que se ve en boca no es muy común, casi siempre se desarrolla en el labio, pero bueno, si se desarrolla ligeramente más abajo, sigue siendo herpes tipo 1. ¿Cuál es el tratamiento? Pomada de ciclovir. El ciclovir lo que va a hacer es empezar a desinflamar estos granos, empezar a secarlos y lo que va a hacer prácticamente es que el proceso de curación se haga más rápido. ¿Te lo va a quitar? No. Lo que va a hacer es que ya no te duela. VIH, SIDA, uy, ahora sí que aguas con el sidral. Virus de inmunodeficiencia humana. El virus afecta progresivamente células fundamentales del sistema inmunológico. El SIDA es un conjunto de signos y síntomas que aparecen como consecuencia del debilitamiento y afección del sistema inmunológico. Aquí ya lo están desglosando. El VIH es el virus como tal. El SIDA es el producto del VIH. Ya que el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, actúa en tu cuerpo, ya vas a empezar a desarrollar un proceso llamado síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA se representa la última etapa clínica de la infección por VIH. Una persona tiene SIDA cuando después de un tiempo de infectarse con el VIH comienza a desarrollar padecimientos específicos. Ojo aquí. Tú puedes andar por la vida felizmente con tu VIH. Tienes un contagio de VIH y no pasa absolutamente nada. Inclusive a veces ni te enteras. Inclusive pueden pasar 15, 16, 17 años hasta que empieza a tener signos y síntomas pues que no tenías antes. Ojo aquí, no hay nada específico que te diga, eso es SIDA, no. Puedes empezar con vómitos, puedes empezar con diarreas, puedes empezar con un moretón que no se te quita rápidamente. A partir de ese momento, tú ya tienes que hacerte un examen. Cuando ya tu cuerpo empieza a tener un proceso muy largo de recuperación, ya tienes que preocuparte y decir, bueno, a lo mejor tengo alguna otra cosa. Te tienes que hacer una prueba. La prueba indicada es la prueba de ELISA.
Mucha gente bueno, no sé si les tocó a ustedes, pero en mis tiempos, si llegaban y te ofrecían la prueba de ELISA y te decían, te tengo resultados mañana. Nada, eso no existe. La prueba de ELISA es una prueba que se tiene que hacer creo que 2 o 3 veces y el resultado tarda un poco en llegar. Entonces, bueno, volviendo al tema, el VIH se desarrolla posterior a la infección de VIH, perdón, el SIDA se desarrolla posterior a la infección de VIH. Vías de contagio del VIH, pues muchísimas. La vía sexual es la más común, que es de manera oral, vaginal o anal. Sí, señores, el VIH sí se puede contagiar de vía oral. Muchas veces han escuchado y les han dicho que no, por un beso no te puedes contagiar de VIH y demás. Probablemente con un beso no, pero si nos vamos a una situación de sexo oral, imagínate por favor que la persona que te está practicando sexo oral tiene un problema como gingivitis o periodontitis, en el cual tiene un sangrado gingival, es decir, la encía está sangrando. Claro que vas a tener un contagio, ¿sale? Entonces, ¿se puede contagiar de manera oral? Sí, muy sencillo. Fluidos como semen, lubricación o sangre, claro que te pueden llegar a contagiar. De vía sanguínea, una herida, agujas de jeringas usadas, transfusión de sangre infectada, sí. Una vez, hace como 10 años, sí, más o menos 10 años, fui a ver una cirugía que estaban haciendo en el hospital no, en el Adolfo López Mateos, ahí en Toluca, en el Estado de México. Estaban haciendo una rinoplastía. Sí, creo que sí, bueno, X cirugía. Entonces el cirujano estaba haciendo la incisión, se descuida y al momento de hacer la incisión, ¡pum!, se rebana un dedo, se corta un dedo. Desafortunadamente el paciente tenía VIH. ¿Qué pasó aquí? Pues el doctor tuvo que entrar prácticamente como en observación, tuvo que tomarse le llaman un cóctel, o sea, son muchísimos medicamentos los cuales te van a hacer que se frene ese asunto. Tuvo que estar en observación aproximadamente 12 meses, tuvo que tomar muchísimos medicamentos, era una cuestión de sentirse mal todo el día durante un año completo, pero no se contagió. Entonces, el VIH se quita ya cuando lo tienes desarrollado. Bueno, ya hay estudios que sí han quitado el VIH, pero en el momento de que tienes el contacto inmediato, para empezar es un poquito complejo que te dé, pero sí se puede llegar a quitar. Por vía perinatal, la madre infectada contagia a su bebé durante el embarazo o por parto, muy común. Y la vía materna, cuando la mujer amamanta a su bebé. Repito aquí, es una vía oral. ¿Se puede contagiar? Claro que sí. La madre alimenta al bebé por medio del calostro. El calostro no es más que un jugo de muchísimo. Es como si fuera un cóctel de inmunidad. Es como si estuviera tomando multivitamínicos el chamaco. Entonces, como tiene toda la carga de eso, también va a tener la carga de lo malo y se puede llegar a contagiar. Claro que sí. Sin embargo, también puede llegar a haber nacimientos en los que la madre no contagia al bebé. Si hay que preocuparse de la leche materna, secreciones vaginales, sangrado menstrual, semen, líquido preyaculatorio y sangre. No hay que preocuparse de sudor, orina y excremento, lágrimas y saliva. La saliva solamente te puedes llegar a preocupar cuando el paciente tenga algún otro tipo de enfermedad adherido a esto. Por ejemplo, una gingivitis, una periodontitis, pues sí, o alguna descamación de la lengua, puedes tener algún tipo de problema en la lengua que produce un sangrado y demás. Siempre que hay un sangrado y se combina con algo, tienes que preocuparte. Síntomas. Vamos a checar los síntomas del SIDA. Fiebre, sudores nocturnos, diarrea, pérdida de peso, cansancio, ganglios linfáticos inflamados, erupciones en la piel, pulmonía, tos. Si se dan cuenta, no hay nada específico. No es como que te diga, te va a pasar, ay, no sé qué ejemplo darles porque no hay nada específico. Sin embargo, volvemos a nosotros dentistas. En la odontología hay un rasgo muy común que se puede llegar pues, que se relaciona íntimamente con el VIH, que es la mancha de Koplik. A nosotros como dentistas tenemos que saber diferenciar la mancha de Koplik. Si existe la mancha de Koplik en el paladar blando, por igual tienes que comunicar, mira, ¿sabes qué? Te encuentro esto,
No tienes que alarmar al paciente. Entonces, ¿sabes qué? Te recomiendo que te hagas unos estudios. Ah, ¿por qué? No, es que a lo mejor puede ser esto, 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 esto. Ah, perfecto, ya te haces los estudios y no. Inclusive tú le puedes salvar la vida al paciente, ¿no? En ese aspecto. Pero por igual, si tú ves algo que no corresponde absolutamente nada con lo que te está diciendo, pues te va a odiar el paciente, ¿no? No te va a demandar porque tú no le estás dando el diagnóstico, o sea, tú no estás asegurando que está pasando esto. Pero si no tienen idea, pues tampoco. Mejor, si no tienes idea, mándalo con quien sea el médico pertinente, mándalo con un patólogo y él ya le va a decir, ¿sabes qué? Hay que hacer esto y tienes esto y tienes lo otro. Entonces, todos estos síntomas yo puedo confundir primero con una diarrea normal, con una infección estomacal o inclusive con algún principio de cáncer. Entonces, no hay ningún síntoma o, o signo característico de esto. Sí, ancho de Copley, pero signo como tal, no. Como los síntomas se presentan también en otras enfermedades, la única forma de saber que una persona está infectada de VIH o enfermedad es a través de un análisis de sangre y consultoría al médico. ¿Va? Tú no puedes decir que alguien tiene algo si no tiene nombre y apellido de la enfermedad. Si tú no has llevado al patólogo o al histopatólogo o al médico pertinente las pruebas de lo que te está pasando y él te dice, ¿sabes qué? Es esto debido a esto, tú no puedes darle nombre y apellido a la enfermedad. Infecciones bacterianas, estas sí se quitan. Son bacterias, claro que se quitan. Primera, gonorrea, la bacteria Neisseria gonorrea. Afecta al cuello uterino, al recto, la faringe y los ojos. Se caracteriza por exudado purulento de color amarillo verdoso mediante la uretra. Inflama los órganos genitales. No es necesario que haya eyaculación para contraer y puede transmitirse de madre a hijo durante el parto. En los hombres, los síntomas y complicaciones es dolor al orinar con sensación quemante y supuración del pene. Mujeres, ardor al orinar, alteraciones del ciclo menstrual, exudado, irritación de la mucosa vaginal. Y en ambos, cuando infecta la boca y la garganta, el dolor para tragar, irritación, malestar general. Para que haya una infección, recuerden, esto es una bacteria. La bacteria se puede quitar. ¿Con qué? Con antibióticos. Ya que retiras esto, la gonorrea muere. Ya no hay rastro de gonorrea en tu cuerpo. Para que haya una infección, tú tienes que tener un acto sexual o un acto íntimo con una persona con esta enfermedad. Um, Déjenlo a su imaginación. Hasta ahí voy a dejar mi comentario, ¿no? Porque es muy fácil no contraer la gonorrea. Sífilis o treponema pallidum. Esta sí es más complicada. La bacteria es capaz de atravesar la placenta y transmitir al feto. Aparecen lesiones en los órganos genitales, inflamación del exudado material y altamente contagioso. Síntomas. En la primaria es un chancro, lo que le llaman el chancro. Ulceración no dolorosa, endurada, sin supuración en genitales, perianales, intravaginales u orales. El sífilis secundario, pues es un rash. El rash generalizado son todas estas puntitos que se ven. Inclusive podemos decir que también cuando son chicos y les dan estas ronchitas, ¿cómo le llaman? Bueno, varicela. Cuando les da varicela también es un rash generalizado o pulpo escamoso no plurítico. Pulpo escamoso, esto se refiere al tejido que va a afectar, que es el tejido escamoso de la piel, y no plurítico, es decir, no supura pus. Incluye las palmas de las manos y las palmas de los pies. ¿Se ve así? Va. Inclusive hay algunos casos en los que la sífilis puede llegar a ser algún tipo como de deformación en el cuerpo. Es muy raro, es un caso de 1 millón de afectados, uno probablemente le pase, en el cual se hace un pico exactamente aquí entre las dos, en el esternón, en esa porción se hace como un pico. ¿Por qué? No lo sé, no me pregunté. Cuando yo lo estudié, así lo vimos. Entonces, eso sí no también es sífilis. La clamidia. Bacteria Chlamydia trachomatis afecta a los órganos genitales de la mujer, causando inflamación en el cuello uterino. Esta infección también puede causar secreción del pene o a un hombre infectado, obviamente. La transmisión, relaciones sexuales vaginales, orales u anales, o de madre e hijo durante el parto vaginal. Los síntomas es la enfermedad silenciosa, porque la secreción del pene, sensación de ardor orinar, ardor y picazón alrededor de la abertura del pene,
el dolor y la inflamación de los testículos. Mujeres, el flujo vaginal anormal, sensación de ardor al orinar, dolor en la parte inferior del vientre o la espalda, náusea y fiebre, en ambos por las relaciones sexuales anales, dolor, secreciones o sangrados en el recto, por relaciones sexuales orales puede presentarse en la garganta. Si se dan cuenta, este asunto de la clamidia es más local, es decir, donde tuviste contacto, ahí es donde vas a tener el problema, ¿no? Las infecciones parasitarias, la tricomona vaginal, estos ya son más hongos, ¿va? Estos no necesariamente son por contacto vaginal, digo, por contacto sexual o por contacto íntimo. Las mujeres tienen más probabilidad de que los hombres de presentar algunos síntomas. Las mujeres contraen la infección generalmente en la vagina, hombres generalmente en la uretra. Por lo general, esta tricomoniasis, que es como un hongo, la mujer está bueno, tiene el desarrollo del hongo en la vagina, el hombre penetra a la mujer y de ahí es donde se puede llegar a hacer la infección. Es la manera más común. La tricomona vaginal, aquí también hay que revisar un poquito el sistema inmunológico de la mujer, porque si está desarrollando un hongo, quiere decir que el pH de tu cuerpo está muy ácido. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, tienes que ir con un ginecólogo para que te dé los medicamentos necesarios y cambiar ese pH. Síntomas: irritación, sensación de ardor dentro del pene, secreción del pene. Mujeres, flujo vaginal normal con fuerte olor, molestias al orinar o al tener relaciones sexuales, irritaciones o picazón alrededor de los genitales. No encontré imágenes de este asunto porque, pues, les digo, es como si fuera un hongo y no es relacionado directamente con el sexo, es más que nada con la condición sistémica de la mujer. Y por último, vamos a tener las ladillas, que estos son protozoarios. Estos son criaturas pequeñas de 6 extremidades que infectan la vellosa región púbica y pelo y por los huevecillos ahí. Estos piojos también se pueden encontrar en el vello axilar y en las cejas. Esto es más que una cuestión de higiene. Las ladillas no son tanto una cuestión de um, sexual, es más que nada por contacto, pues es cuestión de higiene. Picazón, área cubierta del vello público, se puede ver los huevecillos. Es una muy mala explicación de que se pueden ver los huevos. O piojos adultos, úlceras en el área genital debido a picaduras y el rascado y reacción cutánea de color azul grisáceo. ¿Cómo evitarlo? Pues obviamente la maldita abstinencia. ¿Cómo evitar también todas las otras enfermedades? Bueno, el uso del preservativo, el condón, no solamente es para el control natal, también funciona para poder o para no contagiarte de estas infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, siempre, si no tienes para empezar, si no tienes la edad adecuada, si no tienes una pareja sexual estable, pues lo más indicado es tener sexo con un preservativo. Puedes llegar a utilizar algunos otros métodos. Puedes utilizar algún tipo de gel, espermicida. La mujer puede utilizar el DIU o demás, pero siempre en combinación con el preservativo va a ser la mezcla perfecta para que no tengas ningún contagio de enfermedad de transmisión sexual o algún embarazo no deseado. En esto del único 100% eficaz es la abstinencia, no, esto es un poco absurdo, ¿no? Obviamente si no vas a tener el riesgo, pues obviamente nunca vas a contraer una enfermedad, pero no es el caso ni la recomendación, como se los había dicho, el cuerpo humano tiene, todos los órganos del cuerpo humano van a tener una función. Si no realizan esa función, vas a empezar a tener problemas. Por lo tanto, la abstinencia no es una opción, sin embargo, es el único método 100% eficaz para no contraer algunas enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Muchachos, esto es lo que compete a lo que son enfermedades o infecciones de transmisión sexual. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Seguros. Sí. Todo bien. Muy bien. Entonces, muchachos, cualquier cosa, pues me mandan un mensajito, ¿va? Y... ¿qué? Carlos, tuve que correr a mi hermano del cuarto para que no se traumara. Bueno, pues la clase es para ti, no para tu hermano vato. Nos estamos viendo, ¿va? Cuídense.